Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Juan Carlos Silva Serafín. Hoy vamos a hablar acerca de las normas APA. Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñada especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de la investigación. La cita se coloca en el texto y es completada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. Eh, ¿Cómo o para qué debemos citar? Aquí tenemos varios conceptos. Ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir las fuentes, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión, dar una definición. Aquí tenemos un aspecto importante. ¿Qué es lo que se debe de citar? ¿O qué se cita? Se citan las ideas, opiniones o teorías de otras personas, cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, etcétera. Cualquier referencia a las palabras de otra persona, el parafraseo de las palabras de otra persona. La clasificación de las citas o la cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas acompañado de los datos del autor, año, número de la página de donde se extrajo. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo de la cita textual corta con énfasis en el contenido. La cita textual corta debe de tener por lo menos 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas. El contenido de la cita va en primer lugar entre comillados y al final entre paréntesis el autor o autores, el año y la página. Así, por ejemplo, aquí tenemos entre comillas: las instituciones educativas tienen que enfrentarse con tareas más extensas que las de otros tiempos. Las exigencias provienen de distintos ángulos, cambios sociológicos desarrollados en psicología, evolución de las necesidades, culturas, avances tecnológicos, etc. Se cierran las comillas y entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página, se cierran paréntesis. Aquí tenemos otro ejemplo de la cita textual corta con énfasis en el autor. Aquí en esta parte se anota primero el apellido del autor o los autores, seguido por el año que va entre paréntesis, a continuación la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita. Así, por ejemplo, tenemos López entre paréntesis 2003 señala que, entre comillas, las instituciones educativas tienen que enfrentarse con tareas más extensas que las de otros tiempos. Las exigencias provienen de distintos ángulos, cambios sociológicos desarrollados en psicología, evolución de las necesidades culturales, avances tecnológicos, etc. Se cierran comillas, entre paréntesis la página, todo. Aquí tenemos la cita textual corta con énfasis en el año. En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, la cita entre comilladas y al final entre paréntesis la página. Como por ejemplo aquí tenemos en 2003, López señaló que, entre comillas, las instituciones educativas tienen que enfrentarse con las tareas más extensas que las de otros tiempos. Las exigencias provienen de distintos ángulos, cambios sociológicos desarrollados en psicología, evolución de las necesidades culturales, avances tecnológicos, etc. Se cierran comillas y entre paréntesis el número de la página.
Aquí tenemos el ejemplo de documentos electrónicos. Un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, como libros, artículos de revista, artículos de periódicos, ponencia, bases de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Una referencia a un documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación, como lo son autor, apellidos e iniciales del nombre, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta, dirección URL, que significa Universal Resolve Local. Aquí, por ejemplo, tenemos cita de un texto. Las instituciones educativas tienen que enfrentarse con las tareas más extensas que las de otros tiempos. Las exigencias provienen en distintos ángulos. Cierran comillas, entre paréntesis López 2003, número, la página. Y acá abajo tenemos la referencia como debe de ir, que es apellido, año de publicación, título de trabajo, recuperado al día, mes, año de la URL de la fuente. Aquí, por ejemplo, tenemos las directrices para redactar referencias bibliográficas de documentos impresos, donde se muestran los elementos que deben de incluir las referencias bibliográficas para los documentos impresos. Asimismo, se presenta el orden de estos elementos y la puntuación de cada uno. Aquí, por ejemplo, el orden es apellido, las iniciales del autor, año de publicación, título del trabajo, la edición, lugar de publicación y la editorial. El libro que tomamos como referencia fue John, la inicial del autor, entre paréntesis el año, el nuevo paradigma de PNL, que es programación neurolingüística, la segunda edición, Barcelona, España, y la editorial Urano.